esperando que, bueno, el día lunes, pues, vamos a hacer el examen a las 8 de la mañana. No, doctor. Un día más. Sí. ¿Tú estás en el grupo? Sí. Ya, perfecto. Y luego ya todo debe terminar el día viernes. Creo que hay un tema pendiente, creo que el doctor Guarimba, o ya... No, ya lo recuperamos, doctor. Estamos Sí, estamos al día. al día. Perfecto. Bien, y para ponernos más al día, estaba este tema, que era nefropatía por medicamentos. Se tiene la iatrogénica. Nosotros los médicos hacemos, en afán naturalmente, en el afán de querer y hacer el bien al paciente, podemos potencialmente producirle problemas. Saben que el principio fundamental de los principios médicos es el principio hipocrático, ¿no? Por el cual van a curar ustedes cuando reciban su título, ¿no? Es que antes de curar no hacer daño. Y creo que esta clase se presta un poco para poner en alerta ese tema. Bien, sobre generalidades al respecto de nefropatía inducida por medicamentos, o que comúnmente podemos llamar nefrotoxicidad, ¿no? Esta enfermedad renal inducida por fármacos se define como cualquier daño causado directa o indirectamente por medicamentos que alteran su función renal. Hay un sinnúmero de clasificaciones de este tipo de patologías, pero podríamos básicamente situarlas basados en el mecanismo causante, cómo se maneja, qué induce, qué problema produce el fármaco en el riñón, que fundamentalmente es de carácter anatomopatológico, y también se puede clasificar esta nefrotoxicidad según el tiempo de evolución. Puede haber afectaciones agudas o también crónicas. ¿Y por qué es importante la relación fármaco-riñón? Porque el riñón es un órgano muy vulnerable, a pesar de ser un órgano noble. Recuerden que nosotros podemos vivir con un solo riñón, ¿no? Se puede donar un riñón. Entonces, en ese sentido, Dios ha sido generoso con nosotros y por si acaso nos ha dado un órgano más, evidentemente. Pero tampoco no hay que abusar. Y el riñón es un órgano vulnerable a la vez porque es muy vascularizado. Recuerden, pues, ¿no? Los glomérulos prácticamente son ovillos de capilares en donde cumplen una función que ustedes muy bien saben. Y además el riñón es una vía principal del metabolismo y eliminación de muchos fármacos y de muchos agentes tóxicos, al igual que el hígado. Esto se basa porque tiene el riñón la capacidad de concentrar una sinnúmero de sustancias tóxicas, fundamentalmente en los túbulos, ¿no? Túbulo contorneado proximal, ¿no? El asa de Henle y también el cristal. Y como ustedes saben, todos estos túbulos, que son un epitelio monoestratificado asimítrico, están constituidos por unas células que son verdaderamente laboratorios, ¿no? Muy especializados precisamente en que tienen una gran actividad metabólica dedicada al transporte de solutos, al filtrar, al reabsorber ciertos solutos, ciertas sustancias, pero además, en ese afán de defender el organismo en la depuración, puede empezar a acumularse metabolitos tóxicos que pueden ser en las propias células o también en el intersticio renal, en donde están embebidos estos túbulos. Ustedes saben muy bien, ese intersticio está embebido fundamentalmente en la médula. La corteza es zona de glomérulos y el inicio de túbulos contorneados proximales, pero después la mayor parte de los túbulos están inmersos en lo que es la médula en el intersticio renal. Generalmente esta nefrotoxicidad se ve, tiene una incidencia mayor en los adultos mayores precisamente. ¿Por qué? Porque, para empezar, por un hecho anatómico, lógico de la vida, la filtración glomerular, como comentamos en un momento, va creciendo, ¿no? A partir de los 40 años, un mililitro por minuto por metro cuadrado de superficie corporal al año. Entonces, se imaginarán que una persona, si llega, probablemente ustedes también tengan la oportunidad de pacientes como va la medicina, lleguen a los 100 años, pues el 60%
100% que tenían de depuración de creatinina, 60% había desaparecido a partir de los 40. Y para 100 años, 40% de filtración glomerular es suficiente, ¿no? Por ese declinamiento natural y lógico de los años. Pero además, estos pacientes de tercera edad, ¿no? Se caracterizan porque, bueno, no llegan a sana, son pacientes pluripatológicos, en una serie de enfermedades degenerativas, diabetes, hipertensión, entre otras, por ejemplo. Ya saben muy bien que ello, pues, conspira con una adecuada función renal. Y si encima le añaden eso, estos pacientes tienen una serie de patologías pluripatológicos, eso es igual a pluri o polifarmacia. Y a la polifarmacia, ustedes van a ver casi personas por encima de los 70 y para los 80, ¿no? Que tienen en su cuarto una lista de medicamentos que toma a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, 1, 2, 3 pastillas, ¿no? Porque tiene que tomar para los dolores, tiene que tomar para la presión, tiene que tomar para la diabetes, tiene que tomar para el colesterol, en fin, una serie de patologías y todas, alguna de ellas definitivamente pueden tener incidencia sobre el niño. Hay que tener mucho en cuenta eso. Y el principal órgano que sufre todo ello es el riñón. Hay una... No lo que estoy en clase aquí. No, mire. Sí, no, es una epilepsia post eclampsia. Aparentemente con no tenemos otra. No, es la que teóricamente se está postulando, que sea una resonancia de negro para negativa. La únicamente una piel humana y un poco. No hay problema. Ya, comenzamos. Bien, decíamos que la prevalencia, ¿no?, de la enfermedad renal por fármacos es alta. Entre los adultos, más o menos, oscila entre los 14 al 26%, casi una media, una quinta parte de pacientes renales pueden tener alguna implicancia del uso de fármacos. Y también en la pediatría se puede ver un porcentaje nada que deja nada de ser respetado. Una característica en general de la nefropatía por fármacos es que gran parte, que no son todos, una buena parte, ¿no?, es reversible. O sea, es importante darse cuenta qué fármaco se le está dando, ¿no?, y notarlo. Si es que hay un impacto sobre la función renal, e inmediatamente suspenderlo o cambiarlo por otro. Esto es importante, porque en general ustedes tienen que tener como línea de carrera, de hecho como alumnos y ya desde ahora como alumnos como médicos, cuando van a ustedes a administrar un fármaco, no se interesen nomás en para qué sirve y lo doy por esa indicación. Tan importante como la indicación es en qué está contraindicado, qué efectos adversos. Entonces uno cuando prescribe un medicamento tiene, yo siempre lo digo, la obligación moral y académica y científica de por qué indica para efectos benéficos, pero saber también qué potenciales problemas puede producir. Y uno está naturalmente a la expectativa de los mismos. La nefrotoxicidad, y en algunos casos, ¿no?, puede haber un daño estructural irreversible. La nefrotoxicidad por diversos mecanismos da lugar a 3 lesiones fundamentales. Puede haber más, y eso lo vamos a ver en breve. Pero generalmente cuando se habla de nefrotoxicidad se habla de 3 lesiones fundamentales. Y casi ellas tienen muy ligados a los túbulos, porque precisamente ahí es el lugar de concentración. No tanto el glomérulo, ¿por qué? Pero hay también nefrotoxicidad a nivel glomerular. Pero no tanto el glomérulo, ¿por qué? Porque el glomérulo es zona de pasaje, de filtrado, pero donde se hacen las verdaderas concentraciones de cálculos, ¿no?, de lo final de cualquier sustancia es en los túbulos. Y
por eso los públicos son los que están más afectados. Y por ello, las tres lesiones fundamentales a nivel renal por nefrotoxicidad son la necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial aguda y la nefritis intersticial crónica. Y bueno, hay que tener en cuenta también otro detalle, ¿no? La relación de la enfermedad renal y de la toxicidad por drogas, nefrotoxicidad, es doble. Es de ida y es de vuelta. ¿Cómo es eso? De ida, porque por un lado, por eso no. Trata de apuntar. Sí, no había puesto la diapositiva. Retrocedo. ¿Es de ida o es de vuelta? ¿Qué significa eso? Bueno, estamos hablando de nefrotoxicidad. Puede haber, lo lógico es, un impacto de los fármacos sobre un problema sobre el riñón, producir un daño renal consecuente, ¿no? Pero también puede haber, en algunos pacientes, ya una enfermedad renal establecida, y eso puede afectar la eliminación de ciertas sustancias. O sea, ustedes tienen que tener mucha mayor atención, ¿no?, en pacientes con problema renal ya establecido, qué fármaco le están dando, porque podría ser más deleterio, más tóxico, porque evidentemente es un órgano que facilita la eliminación de sustancias, y si está afectado, esta eliminación va a tener muchos más problemas y por tanto la toxicidad va a ser mayor. Así es. Bien, entonces como definición, la enfermedad renal inducida por fármacos aguda se reconoce como un aumento de 0.5 miligramos por decilitro, o un aumento del 50% del valor de la creatinina sérica basal. Es decir, si tiene 1 miligramo por ciento, ¿no?, la elevación a 1.5, que es lo mismo el 50%, también 1.5 de esta creatinina, pero en un lapso de 24 a 72 horas, no más allá de los 3 días. Y que esa elevación tiene que ser bajo la exposición a un fármaco mínimo 24 a 48 horas. O sea, que por ejemplo, se le aplique, tome un antiinflamatorio en este video, y a las 6 horas ya está elevando la creatinina, es un poquito difícil plantearlo por una nefrotoxicidad directa. O asimismo también, si uno está tomando medicamentos, ¿no?, AINES, por ejemplo, y a la semana recién eleva la creatinina, también hay que tener mucho cuidado ante esto. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de definiciones van mucho ligados a lo que expone las definiciones del ACI, de la injuria renal aguda. De tal manera que también, por cuestiones de tiempo, ¿no?, la definición de enfermedad renal inducida por fármacos tiene una connotación temporal. ¿Por qué? Porque hay fármacos que se dan y empieza a aparecer entre unos 7 días, y eso se correspondería a un ACI, ¿no?, una enfermedad renal aguda, o una subaguda, que es entre 80 y 90 días, a veces son dosis acumulativas, y puede haber crónicas, que también responden al mismo criterio que ustedes mismos conocen de enfermedad renal crónica, más allá de los 3 meses o de los 90 días. Esto básicamente se adoptó, los mismos criterios del CADIGO, que hablan de injuria renal aguda, subaguda y enfermedad renal crónica, también para el daño que induce la exposición a fármacos. Así es. Bien, acá hay una lista de los diversos mecanismos de nefrotoxicidad y probablemente los ejemplos más emblemáticos, ¿no? Y ahí señalamos que había 3 componentes importantes, ¿no? La necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial aguda y también la crónica. Pero también puede haber daños a otros niveles, como producir injuria renal aguda, si es posible, como un mecanismo renal, o como glomerulonefritis también puede haber también. Por ejemplo, la lesión renal aguda, característicos, ahí están los AINES, cualquiera de los AINES, analgésicos no opioides, los inhibidores CECA y por tanto los bloqueadores de angiotensina 2, ¿no?, utilizados en cardiología y también, como hemos visto, también como nefroprotectores. Hay un poco esa dualidad, ¿no?, como va a ser nefroprotector por un lado, doctor, ¿no?, y por otro lado puede producir lesión renal aguda. En un grupo de pacientes puede darse esto y hay que tener mucho cuidado, ¿no? O necrosis tubular aguda, ¿no?,
clásica NTA, donde ahí están también los AINES, los analgésicos no opioides, ¿no? El paracetamol, están antimicrobianos, a la cabeza los aminoglucósidos, la anfotericina B, ¿no? Un antimicótico importante, los aminoglucósidos, ¿no? Antibióticos muy importantes sobre grandes nativos, ¿no? Y otros fármacos como antirretrovirales, fosfonatos, y destacan también las sustancias de contraste, que también son el grupo de fármacos estrellas de la nefrotoxicidad. Glomerulonefritis, ¿no? Es decir, pacientes que hacen como una especie de síndrome nefrítico, ¿no? Más raro, más infrecuente, ahí está el litio, la penicilina G, el pitiogracilo, y como nefritis intersticial aguda, un grupo de fármacos, una entidad relativamente frecuente dentro de la nefrotoxicidad, ahí destacan, por ejemplo, también los medicamentos antiepilépticos, ahí están los antimicrobianos particularmente, y dentro de ellos estrellas son los beta-lactámicos, ¿no? Muy utilizados, ¿no? La vancomicina, sulfas, quinolona, rifampicina, ¿no? Diuréticos como los tiacídicos, ya se imaginarán ustedes un paciente hipertenso, en donde yo doy una ineoreca, por un lado, produciendo lesión renal aguda, y por otro lado, estoy dando un diurético tiacídico, juntos, en un riñón predispuesto, puede haber problemas. Hay que tener mucho cuidado en asociarlo. A veces los cardiólogos lo asocian, es una buena forma para hipertensión, pero hay que estar mirando el riñón de ese paciente de reloj continuamente, ¿no? Los aires también, ¿no? Un mecanismo favorito es intersticial aguda, ¿no? Entre otros. Y también a veces una noble, inocua, inofensiva, aparentemente inhibidor del bombo de protones, el omeprazol. Siempre mencionamos el omeprazol y antimicrobianos como los beta-lactámicos, la ceftriaxona. Si ustedes se ponen, a alguno les gusta revisar un poco historias, deben ser los dos medicamentos favoritos que en emergencia los recetan hasta por gripe, los residentes, ¿no? Casi todo paciente que pasa a piso tiene ceftriaxona y tiene omeprazol. Y puede estar ya juntos, pueden empezar a hacer nefrotoxicidad. La siguiente. La siguiente. Bien, retrocedo. Por otro lado, si hay una nefritis intersticial aguda, puede haber una crónica también. Y acá también están como protagonistas los AINES, ¿no? Otra vez los AINES nuevos, ¿no? Los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina, por ejemplo, ¿no? Utilizado en algunas enfermedades inmunológicas, ¿no? En glomerulopatía membranosa, lo hemos citado como una terapia, ¿no? De elección también, hablando de glomerulopatía primarias. Hay que tener mucho cuidado, siempre hay que preguntar por medicamentos con hierbas ahí, productos inofensivos aparentemente, de carácter herbolario, natural, ¿no? Siempre se quiere vender la idea de que lo natural no es tóxico, no es lesivo. Ojo, hay unas preparaciones naturales que tienen sus bemoles. Y además puede haber nefropatía por cristales también, ¿no? Ahí destacan pues algunos antimicrobianos como la ampicilina, la sulfa, unos antivirales, ¿no? Rhabdomiolisis, es una entidad infrecuente, rara, que causa la insuficiencia renal aguda y puede ser propiciada por una serie de medicamentos. Claro, las estrellas son las estatinas, pero pueden ser por sedantes, diuréticos, corticoides, antipsicóticos, antihistamínicos. Y también microangiopatía trombótica. Eso lo verán con lujo de detalles cuando vean en ontología, la famosa púrpura trombótica trombocitopénica, ¿no? La anemia microangiopática, en donde muchos hay con variados reportes, ¿no? Que son propiciados por, a veces por antiagregantes plaquetarios, entre ellos la ciclopidina, el clopidogrel. Entonces, como pueden ver, es una lista importante de diversos mecanismos por los cuales un fármaco puede producir una nefrotoxicidad a diferente nivel, de modo directo o indirecto. La rhabdomiolisis, por ejemplo, es una forma indirecta de producir nefrotoxicidad. Hay destrucción de fibras musculares, ¿no? Liberación de productos, se crea la mioglobina y eso puede ser lesivo para el riñón y producir una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, ¿no? Entre otros. La siguiente. Bien. Si nos ponemos a revisar a todos los fármacos detalle por detalle, nos quedamos hasta mañana. Y eso no es para nada nuestra intención. Vamos a hablar básicamente de
el grupo de fármacos más importante, ¿no?, y representativos en una instancia anterior, y de los tres mecanismos más importantes nefrotoxicidad que existe. Uno de ellos, el más importante, es la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda, seguro lo han conversado en alguna medida con el doctor Herrera, injuria renal aguda, que es uno de los mecanismos más importantes. La NTA puede ser de dos tipos, o puede ser isquémica, producto de cualquier causa que provoque hipoperfusión renal, que ustedes conocen, ¿no? Esto se produce con una disminución de esa perfusión renal, y esto puede ser visto, por ejemplo, con ciclosporina y con sustancias de contraste iodado particularmente, y también con aires. Y también puede ser por daño directo, es decir, la propia molécula, el propio fármaco puede producir nefrotoxicidad directa sobre el epitelio tubular o la célula epitelial tubular, particularmente en la parte recta del túbulo proximal y la porción gruesa de la rama ascendente G. El ejemplo clásico de eso es el fármaco de elección emblemático son los aminoglucósidos. También está la anfotericina B, el cisplatina, que es sumamente utilizado en oncología. ¿Quiénes hacen el NTA, necrosis tubular aguda? Y esto debe servir ¿para qué? Para si uno tiene para una enfermedad, en este caso, por ejemplo, para una infección, una gama de antibióticos, ¿no?, indicará, a pesar de que pueda tener un buen perfil terapéutico, ¿no?, el perfil de seguridad no es muy bueno. Entonces, esto se basa en factores de riesgo. ¿A quién le doy estos fármacos? Entonces me hará tomar recaudos y de repente cambiar el medicamento para no tener problemas. Son la edad avanzada, que tenga una nefropatía preexistente, por ejemplo, un paciente con nefropatía diabética, un paciente con cirrosis, un paciente hipotenso y por tanto con propensión a tener una disminución del flujo renal, ¿no? O dosis elevada de propio fármaco, estoy dando dosis que más de la cuenta con el afán de supuestamente controlar mejor la enfermedad, o darle más tiempo debido, un tiempo prolongado de tratamiento. Entonces, o el uso concomitante con otros nefrotóxicos, es decir, la suma de dos fármacos nefrotóxicos hace, ¿no?, en este caso, el efecto sumatorio más potente que los dos por separado. Entonces, son esos factores de riesgo para este grupo de fármacos que podrían ser necrosis tubular aguda. Histológicamente, la NTA se ve necrosis en los túbulos proximales y obstrucción tubular distal. Al como haber necrosis, desprenderse estas células necróticas de la membrana basal de la luz tubular, ¿no? Los pacientes que presentan una NTA secundaria a un fármaco suelen recuperarse tras la retirada del fármaco. O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de dar un fármaco potencialmente representativo de este modelo fisiopatológico. Así es. La nefritis intersticial aguda es otra de las entidades sumamente frecuentes en nefrotoxicidad. Tan frecuente que se habla que constituye los 2/3 de los casos de nefrotoxicidad. Pues este es el mecanismo más frecuente. En principio, cualquier fármaco podría producir, ¿no? Ustedes se ponen a revisar, ¿no? PubMed, ¿no? Que tal fármaco produce nefritis intersticial, probablemente lo bueno, ¿no? Todo depende muchas veces también de la naturaleza idiosincrática, qué huésped, qué paciente se puede dar, y se puede dar nefritis intersticial. Pero definitivamente hay un grupo de fármacos sumamente más frecuentes. Entre ellos son dos: antibióticos y los AINES. Y entre los antibióticos, los beta-lactámicos por lejos son los más frecuentes, y los AINES de todo tipo. En la etopatogenia de la nefritis intersticial aguda está implicada la alteración de la inmunidad celular, se ve linfocitos T en el intersticio renal de sus pacientes. Pero por otro lado, puede haber un origen inmunoalérgico, es decir, es como si hay una respuesta de hipersensibilidad idiosincrática, ¿no?, al fármaco por parte del paciente, que no es precisamente la regla de esta patología, pero se puede ver, y que es independiente de dosis. O una sola pastilla, por decir el diclofenaco, o una pastilla de amoxicilina, empieza a ser nefritis intersticial, mientras que en los otros casos se va acumulando más, que es lo más frecuente, ¿no? Y puede reaparecer al exponerse al fármaco y se asocia frecuentemente a manifestaciones sistémicas. La famosa triada, ¿no?, sistémica de la nefritis
fiebre, ¿no? Rash y eosinofiluria, ¿no? Generalmente viendo en un paciente hospitalizado o de repente en la casa, pero que tiene el antecedente de estar tomando fármacos, ¿no? Esto es muy clásico, pero ya saben que en la medicina lo clásico no es necesariamente lo frecuente de la regla. Y bueno, cuando se hace biopsia a estos pacientes, ¿no? Se caracteriza por un infiltrado intersticial difuso o focal o predominan linfocitos celas plasmáticas. También se ven neutrófilos, eosinófilos, ¿no? Edema intersticial, siendo los glomérulos y los vasos normales. Es decir, es una típica afectación sobre los túbulos, ¿no? Respetando los glomérulos, ¿no? Porque el sello anatómico que lo muestras. Así. El cuadro típico, pero no frecuente, de una nefritis intersticial aguda es fiebre, exantema o rash y eosinofilia periférica o eosinofiluria, ¿no? Y generalmente es una insuficiencia renal oligúrica, es decir, el paciente orina poco, luego de 7 a 10 días de haberse expuesto a un tratamiento como algunos de estos fármacos indicados en esto, como betalactán, ¿no? Lo más frecuente es que se encuentre de manera incidental una concentración ascendente de creatinina, ¿no? O síntomas de prevención de insuficiencia renal aguda. Que, o sea, ustedes plantean nefritis intersticial aguda cuando, y eso lo vemos cotidianamente en los pacientes que están internados, ¿no? O por cualquier razón, están sobre todo recibiendo o AINES o antibióticos. Doctor, se vendió un control de creatinina que está elevado, siendo la creatinina de admisión normal. Primero que tienen que pensar es que alguno de los fármacos le está produciendo nefrotoxicidad y hay que revisarlo y, si es posible, cambiar los suplementos, ¿no? La evolución habitual de la nefritis intersticial aguda es la mejoría inicial de la función renal tras la retirada del fármaco, aunque una proporción importante de pacientes no se recupera de su función renal basal, pudiendo producirse algún grado de insuficiencia renal crónica. Eso sí lo hemos visto, ¿no? Inclusive ahorita tenemos un caso ahí, probablemente una pacientita que ingresó con creatinina normal, acaba de yo creo que es un poquito, tiene mala suerte. Ingresó con creatinina normal y bueno, se le ha estado dando cefalosporinas porque estuvo con una neumonía y empezó a elevar la creatinina. Se tuvo que suspender, cambiar, está bajando lentamente, pero no está retornando con facilidad la línea base. Y bueno, en algunos casos, donde se ve, pues, ¿no? La eosinofiluria, eosinofilia, el rash, la fiebre, con elevación de creatinina, podría darse por COVID. Pero en realidad, cuando uno ve metaanálisis al respecto, esto no es muy ceñido a la regla que en todos casos va a haber éxito. Pero podría intentarse corticoterapia si no hay alguna contraindicación para estos fármacos. La siguiente. Bueno, si hay una nefritis intersticial aguda, debe haber una crónica, ¿no? Los fármacos, la causa más frecuente de la es, porque hay varias causas de nefritis intersticial crónica, pielonefritis crónica, mieloma múltiple, ¿no? Nefropatía por gota, ¿sí? Nefropatía hipertensiva, enfermedad poliquística renal, todos constituyen el espectro etiológico de nefritis intersticial crónica, pero a la cabeza, aparentemente es también el uso de medicamentos. La patogenia es secundaria a un daño tubular que produce este daño tubular, liberación de una serie de sustancias quimiotácticas, donde una de ellas es expresión de moléculas de lesión y atrae leucocitos desde lejanos lugares sanguíneos al riñón. Entonces, en el tejido tubular también empieza a secretar sustancias vasoactivas, factores de complemento, células receptoras antígenas, y se inicia una cascada de inflamación en el intersticio, ¿no? Inclusive, bueno, hay convocatoria de linfocitos, macrófagos, centro inflamatorio, pero lo que empieza a ver es fibroblastos. Y ustedes ya saben que cuando hay fibroblastos va a haber fibrosis, y fibrosis es sinónimo de daño crónico irreversible. Por eso que la nefritis intersticial crónica es una de las causas también a tener en cuenta importante de enfermedad renal crónica, particularmente con un riñón pequeño. El diagnóstico se basa, pues, en los datos clínicos de laboratorio, fundamentalmente de creatinina elevada crónicamente como una enfermedad renal crónica, y a la ecografía de estos datos, ¿no? Se observa riñones pequeños,
y una pobre diferenciación córtico-medular en caso avanzado, significativo por enfermedad renal crónica. Bueno, el diagnóstico definitivo de la una biopsia renal, que en realidad en la práctica no lo sé. Fundamentalmente lo hacemos con datos clínicos y ecográficos, ¿no? Y la historia. Bueno, y el tratamiento se basa en la realidad del fármaco, pero evidentemente sin carácter de reversibilidad. Así es. Bien, entonces vamos a ver algunos fármacos representativos, no todos, la lista sería mucho más larga, pero que son más comunes y más clásicos, y hay que por lo menos ustedes tienen que tener en cuenta, estar preparados para administrarlo de la mejor manera. Ahí están los antimicrobianos, y entre los microbianos destacan los aminoglucósidos, que bueno, tienen una proporción importante de problemas renales secundarios, aparecen un 10 a 25% de los pacientes tratados. Bien, de 1 a 10 o de 10, 2 a 3 van a tener este problema de aminoglucósidos. Los aminoglucósidos tienen la particularidad que se liberan, se filtran libremente en el glomérulo y cuando se concentran y dañan las células tubulares proximales. Ahí está su taller de afectación, ¿no? La lesión renal está relacionada a la acumulación de metabolitos de este antibiótico en la corteza renal. Y lo que va a producir ahí es un injuria renal aguda, o un fracaso renal agudo secundario, una NTA. El mejor modelo de NTA por nefrotoxicidad es los aminoglucósidos. Y habitualmente es no oligúrico, es decir, el paciente está orinando normal y le está dando aminoglucósidos y no cree que no está pasando nada. Lo que tiene que ver es siempre un control de la urea-creatinina sabiendo que se le está dando aminoglucósidos. Para eso ustedes tienen que saber si van a dar el fármaco o la sensibilidad del antibiograma indica que solo le vamos a dar aminoglucósidos, ustedes tienen que estar muy atentos a cómo se comporta su orina. Y esto aparece después de los 5 a 7 días de tratamiento, o sea, casi al finalizar la semana. No es algo que aparece a las 24, 48 horas, sino por lo menos a la semana. El sedimento urinario presenta una proteinuria leve y una excreción fraccional de sodio superior al 1%. Debido a que estos fármacos lesionan, la lesión suele afectar la porción gruesa del asa de Henle también, y puede haber inclusive posteriormente poliuria debido a la disminución de la capacidad de la asa gruesa de Henle de concentrar la orina, ¿no? Y entonces se va a empezar a perder cuando hay esta capacidad de concentración y hay poliuria, no quiere decir que la riñón está muy bien, al contrario, está fallando en la concentración, puede haber una pérdida de electrolitos, entre ellos destaca la pérdida de magnesio o inclusive de potasio en estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hay que tener en cuenta con un aminoglucósido para producir nefrotoxicidad? Bueno, hay se clasifican en 3 niveles, ¿no? Lo relacionado con el fármaco, ¿no? Que son el tratamiento prolongado. Ya, si van a dar más de 7 días, duden en seguir dando un aminoglucósido. Debería ser no más de una semana. Eso de tratar 10, 15 días, hay que administrar los antiguos, y viendo la urea-creatinina como va. ¿Por qué? Porque estos fármacos tienden a depositarse, a acumularse en el intersticio y en las células tubulares, potenciando su nefrotoxicidad. Por si acaso, se puede medir niveles de aminoglucósidos de sangre. Algunos laboratorios completos pueden hacer eso, ¿no? Y de estos aminoglucósidos, el más nefrotóxico es la gentamicina, seguida de la tobramicina, y por ahí está la micacina, que probablemente es el aminoglucósido casi el único que utilizamos con alguna frecuencia. Los aminoglucósidos, ¿qué espectro tienen? Antimicrobiano. ¿Contra qué género son sensibles? Gran negativo. No van a dar para neumococo, para aerobios, sino para gran negativo. Entonces hay que tener cuenta, tener cuidado. Por eso algunos antibiogramas, sobre todo en infección urinaria, que dicen E. coli solamente sensible a aminoglucósidos y nada más, no les queda otra que darle, pero hay que tener reparos y cuidado con el problema renal y hay que estar vigilantes. Dependientes, nefrotoxicidad dependiente del paciente. Tengan cuidado, paciente de tercera edad, un abuelito, alguien tiene una insuficiencia renal, ni hablar en el embarazo, la enfermedad hepática de cirrosis, y menos el deshidratado. El deshidratado, evidentemente, tiene una hipoperfusión renal, está expuesto a un AQI oligúrico, ¿no? Renal,
Y ojo, como siempre, evitar el cargamontón, ¿no? Evitar el uso concomitante con otros agentes nefrotóxicos como AINES, diuréticos, anfotericidas, platino, vancomicina. Algunos de ustedes, ¿no? A ver, me recordará una asociación vancomicina, gentamicina o vancomicina amicacina. ¿Qué será? Ya ustedes pasaron. Alguna vez yo digo de manera risueña, ¿no? A veces tengo una frase que ha acuñado a esta situación. A ver, ya ustedes ya dieron ese examen, ya pasaron, sacaron 20, 18. ¿En qué se utiliza vancomicina con gentamicina? ¿Saben qué endocarditis? Ni se acuerdan, pero ¿qué examen habrán dado? Bueno, les invito a revisar sus clases. Ah, sí, acá está banco G. Por eso que yo a veces digo un poco risueñamente, el cardiólogo es enemigo del nefrólogo. ¿Por qué? Porque el cardiólogo dice, no, correcto, esta es la terapia y me negativiza los cultivos. Pero, ¿y el riñón? Bueno, evidentemente en este tipo de pacientes hay que tener doble atención, ¿no? En la urea creatinina como ayer. O también, pues, ¿no? Como hay, ¿no? Aminoglucósidos y de repente le está doliendo y le están dando ketorolaco mañana, tarde y noche, ketoprofeno mañana, tarde y noche, ¿no? Hay que tener en cuenta diuréticos. O va a ser sometido, lo que cada rato hacemos, ¿no? Ya tiene investigación urinaria y tiene cálculos, por decirlo. Cálculos renales. Indicación tomografía, con contraste encima. Se imaginarán esa dinamita a la que estamos exponiendo, porque tiene infección urinaria, sensible a aminoglucósidos, y tiene cálculos, hay que hacerle una tomografía contrastada, y así se imaginan el precio del diagnóstico cuál será. Tengan mucho cuidado. La siguiente. Bien. Evidentemente, en los aminoglucósidos es uno de los buenos ejemplos, si se detecta a tiempo, que es reversible. Es una neuropatía reversible y se recupera no inmediatamente suspendido el tratamiento, sino a los días subsiguientes, a las 2 semanas, 3 semanas, realmente a partir de los 21 días de retirar el tratamiento. Es decir, si se les ha subido la creatinina al paciente que estaba basado en normal, tras una semana o 10 días con amicacina, no se descorazonen si a los 3 días sigue la urea creatinina elevada. Esperen hasta 3 semanas o un mes para que esta vaya. Por eso es importante en toda parte de la medicina la prevención. Hay que seleccionar el aminoglucósido, el menos nefrotóxico, la amicacina es un intermedio. Ajuste la dosis en función al aclaramiento de la creatinina, esto es importante. No queda otra, porque es la sensibilidad del cultivo. El cultivo es amicacina, no lo van a dar toda la dosis al 100%, lo van a hacer dependiendo de la depuración de creatinina, 70, 80, 50, 60%, y según eso adaptan la dosis, no deben más. Inclusive hay las famosas dosis anéfricas en insuficiencia renal, una dosis anéfrica, ¿no? Normalmente la dosis es 15 miligramos por kilo en la amicacina. Un paciente 60, 15 por 6 es 900, casi un gramo. Los pacientes renales terminales necesitan amicacina, le pueden dar 100 miligramos, o sea, la 10ª parte. Y con eso es a veces suficiente para combatir la infección, pero sin hacer mayor daño al riñón. Tener en cuenta y se pueden monitorizar los niveles plasmáticos. Ojo, hay laboratorios que miden el nivel de amicacina, por si acaso, los principales laboratorios de Lima, grandes. Quiero saber cuánto, y hay la famosa estrechez de la ventana terapéutica, donde ahí la amicacina se mueve ahí. Si nos pasamos al otro lado, hay potencial problema de toxicidad, ¿no? Y limitar a 7 a 10 días, no más de 7 a 10 días de tratamiento, también es un buen consejo, ¿no? Y la otra es el intervalo de las dosis. Si pueden darla, y como se hace, en una sola dosis, mejor. Antes la amicacina se da cada 12 horas, la gentamicina cada 8 horas. Mejor, juntamos todo lo que le corresponde le damos por kilo al día en una sola dosis. La amicacina se da así, una vez al día, ¿no? Y no se da cada 12 horas porque está bien demostrado cada 12 horas que es más nefrotóxico que una sola vez al día.
Ojo también, hay que evitar, si vamos a dar antibióticos como aminoglucósidos, el paciente tiene que tener un buen nivel intravascular. Entonces, en deshidratados, hay que hidratarlos bien y, ojo, ya sabes, cuidado con otros concomitantes, no hacer combinaciones con otros métodos. Así. Otros antimicrobianos también que producen nefrotoxicidad. No hemos hablado de varios tramos de ellos, ¿no? De los beta-lactámicos. Ellos no producen NTA, ellos producen nefritis intersticial aguda, ¿no? Y que se caracteriza por una falla renal aguda. Donde cuando uno le hace el seguimiento urinario a estos pacientes, el seguimiento urinario es irrelevante, no hay alteraciones. Y a veces la famosa teoría de la fiebre, eosinofilia rash, o fiebre eosinofiluria rash, es la mínima parte del paciente. La clínica es simplemente una injuria renal aguda, ¿no? Que aparece con el tratamiento. Y ya se debe tener en cuenta, está la cefalosporina, está una forma de penicilina que yo estoy dando en ese momento, en muchos peor. La vancomicina también. ¿En qué pacientes se utiliza vancomicina? Para gran positivo. Paciente grave, alternativa. Estafilococcus aureus. Los estafilococos, ¿no? Aureus o meticilino resistente. ¿No? Claro, gran negativo, particularmente estafilococos. Para eso está la vancomicina. Pero hay que tener mucho cuidado. Produce fallas renal agudas del 5 a 15% de los pacientes tratados. Y se potencia, vaya que se potencian a 20-30% si se coadministran con aminoglucósidos, ¿no? Riesgos asociados a nefrotoxicidad con vancomicina. Dosis diaria mayor de 4 gramos. ¿Cuál es la dosis normal de vancomicina? 1 gramo cada 12 horas. A veces tengan cuidado, no sé quién puede estar dando más de 4 gramos. Niveles mínimos superiores a 20 miligramos por litro. Que no dure más de una semana. Vancomicina se lo va a dar, no dure más de una semana. Y si es necesario, por ejemplo, vuelvo a repetir, una endocarditis, una carditis infecciosa, indican 3-4 semanas. Vancomicina a veces. Entonces hay que estar vigilando permanentemente la función renal. Sí, positivo. ¿No? Y el uso concomitante con otros nefrotóxicos, la obesidad también es un factor de riesgo, hipotensión y naturalmente existencia de enfermedad renal crónica. Todo esto hay que tener, son factores de riesgo para nefrotoxicidad con vancomicina. También es reversible, la mayor parte de los casos está reversible. Y otro antimicrobiano común en este caso es el amphotericin B. ¿Para qué se utiliza el amphotericin B? Para micosis profunda, ¿no? Para histoplasmosis, ¿no? Para corrupción de micosis, para cándida a veces, ¿no? Para micosis profundas, ¿no? Y miren el porcentaje en que aparece en diversas series, del 4 al 80%, y eso lo hemos podido comprobar, sobre todo con pacientes con cándida, con mucormicosis que hemos tenido con alguna frecuencia anteriormente, de los pacientes tratados. Produce una necrosis tubular aguda por vasoconstricción de la arteria aferente y por toxicidad directa sobre las células tubulares. La nefrotoxicidad suele ser reversible suspendiendo el fármaco. A veces el amphotericin se tiene que utilizar por semanas, no nos queda otra. Pero la gran espada de monte que tenemos, 2, 3 semanas, 4 semanas, que empieza a elevarse la urea creatinina. Eso ya es casi la regla. Entonces, a veces estamos en un dilema de qué le damos, porque es el único antimicótico que pone a veces en el cerebro. Factores de riesgo, siempre, uso concomitante con otros nefrotóxicos, como aminoglucósidos, vancomicina, enfermedad renal crónica, que tenemos en cuenta. La dosis del fármaco, la toxicidad, baja con dosis menores a 0.5 miligramos por kilo día. Recuerden que esta dosis es la dosis terapéutica inclusive, o que no pase de una dosis acumulada total a lo largo de los días, semanas de 600 miligramos. Suele causar deterioro de la función renal, pérdida de potasio, magnesio, o sea, hipocalémico, magnesemia, acidosis tubular sistálica y poliuria debido a la gente sensible a nefrogénica. ¿No? La nefrotoxicidad puede mitigarse disminuyendo la dosis cambiándolo bajo una fórmula que lamentablemente es cara. Hay lo que se conoce como el amphotericin liposomal, ¿no? Que es mucho menos nefrotóxico, pero es sumamente más caro. Siempre, lamentablemente, el Ministerio de Salud nos da fármacos baratos y llenos de problemas. Como ustedes dicen, que lo que hay, si hay que darle eso y no tenemos otra para el mundo, habrá que darse, pero casi santiguados por el efecto de nefrotoxicidad.
siempre, ¿no? Terapia para el dolor. Ese paciente con micosis profunda tiene dolor, le va a usar aire. Ojo, cuidado. Y cuidado que se les complique si hay pacientes deshidratados. Así es. Otro grupo estrella de nefrotóxicos que son el pan de cada día, utilizamos hasta, se utiliza sin receta, de manera ambulatoria, son los antiinflamatorios no esteroideos, famosos AIA, cuya prevalencia, que es sumamente difundido, está entre el 1 a 5% del paciente que consume estos fármacos. Y puede dar diferentes tipos de nefrotoxicidad, desde una falla renal aguda o una injuria renal aguda, un ACI, pasando por alteraciones hidroelectrolíticas, puede, ya como hemos visto, producir nefritis intersticial aguda e inclusive síndrome nefrótico o combinaciones de síndrome nefrótico con estas, ¿no? Acá estamos viendo por primera vez glomerulopatías, ¿no? Que hay fármacos que producen glomerulopatías, por supuesto que sí. Cualquier tipo de aire, tanto selectivo como no selectivo, ¿no? Porque últimamente no sé, 20 años se rompieron los famosos niveles de la COX-2. Le dieron la idea, ¿no? Laboratorios, que esos AINES cumplían su papel en tener efectos antiinflamatorios, eran analgésicos, sin dañar a otros órganos, entre ellos el riñón. Bueno, era lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tenían receptores selectivos, ¿no? Para su afectación a nivel inflamatorio. No había para receptores para en la mucosa gástrica, usted sabe que los AINES también producen HDA, ¿no? O problema renal. Pero el tiempo, ¿no? Desenmascaró estos efectos. También pueden producir problemas renal, estos famosos inhibidores de la COX-2. Ya saben que estos fármacos, ¿no? En general los AINES inhiben la síntesis prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias protectoras del riñón, favorecen la perfusión renal vasodilatante. Y si una AINE se da, se va a producir lo contrario, una vasoconstricción de la arteriola aferente y un descenso de la perfusión glomerular, con lo cual va a dar típicamente, ¿no? Un fracaso renal agudo, insuficiencia renal aguda prerrenal. Aparece generalmente a los 3 a 7 días de iniciar el tratamiento, también suele ser reversible cuando se detecta a tiempo, ¿no? Y comienza la recuperación a las 24 a 72 horas de suspender el fármaco, ¿no? Aunque la vasoconstricción puede persistir, inclusive los AINES pueden producir NTA, ¿no? Los AINES son medicamentos que casi no fallan en producir afectación renal a diferentes niveles: necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, ¿no? Glomerulopatía, están presentes casi todos. Un mejor modelo de los AINES de fármaco que hace daño a todo nivel. Generalmente el sedimento urinario no tiene mayores alteraciones y hay que siempre tener en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica, deshidratados, complicaciones frecuentes, insuficiencia cardíaca, cirrosis, hipercalcemia grave, síndrome nefrótico. Los AINES son causa de síndrome nefrótico en ese caso. Y ojo, el uso concomitante con diureseca, ARA2 y diuréticos, ¿no? Es clásico, ¿no? Paciente de tercera edad, es cardiópata, ¿no? Insuficiencia cardíaca, y sus profesores les han dicho de cardiología, ¿no? Y es hipertenso, ¿no? Que puede tomar diureseca, bloqueadores de angiotensina 2 y tiazídicos. Pero además tiene dolores articulares, porque es la edad, los achaques, y está tomando diclofenaco, ¿no? Fuera el pan de cada día, ¿no? Entonces, toda esa conjunción, todo ese mix son una bomba de tiempo para que uno de esos días reciba una paciente de emergencia, ¿no? Con respiración acidótica, que no puede orinar bien, ¿no? Y una insuficiencia renal por el medicamento. Así es. ¿No? Decíamos que podría producir una intersticial aguda asociada al síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico que producen los AINES puede ser o por cambios mínimos o por nefropatía membranosa. Ya hemos conversado con ustedes que son enfermedades representativas de glomerulopatías que producen síndrome nefrótico, ¿no? Clínicamente presentan deterioro de la función renal, ¿no? Empiezan a estos pacientes presentar decaimiento de la urea, aumento de la creatinina, aumento de la urea, puede ser hematuria, sedimento urinario con piuria estéril, naturalmente, proteinuria, signos selectivos constantes de la
suele tener fiebre, no hay rayo, no hay sinofilia, y se puede producir una recuperación tras retirar el aire. La insuficiencia renal persiste más de 2 a 3 semanas tras la suspensión del aire, si es que nosotros, luego de haber retirado el aire, en un paciente que se elevó la urea de creatinina agudamente y hay una suerte de insuficiencia renal aguda, bueno, si persiste tras el retiro, podría verse en alguna medida favorecido con el tratamiento con esteroides. Así es. También los AINES pueden producir tubulopatías. Y al producir tubulopatías, sobre todo el tubo contorneado distal, van a tener impacto sobre las alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo electrolíticos. Estos pacientes pueden tener secundaria al consumo de AINES hiperpotasemia e hiperhiponatremia, ¿no? Las cuales son reversibles hasta la suspensión del fármaco, ¿no? Estas complicaciones son básicamente mediadas por la reducción de la renina y el aumento de la hormona tiroidea. Son alteraciones estas electrolíticas poco frecuentes, ¿no? Si no existen factores asociados. Se pueden producir en pacientes que presentan otra vez deshidratados y ya que los AINES tienen la síntesis de prostaglandinas, y también aquellos pacientes que se administran concomitantemente inhibidores seca y bloqueo SARA2, o también inhibidores de rosenona, por ejemplo la girona lactona. Combinaciones de estos con AINES, ya saben, pueden producir también alteración de electrolitos, ¿no? Tubulopatías, así es. Bueno, y ya para terminar, ¿no? Otro grupo de fármacos que utilizamos ahora más que nunca de modo frecuente por cualquier cosa, se está pidiendo tomografía y con contraste encima, son nefropatías o la nefrotoxicidad por sustancias de contraste, ¿no? Donde prácticamente la estrella es el componente iodado del contraste. La nefropatía inducida por contraste es una causa generalmente reversible, también de fracaso renal agudo. Ha sido descrita como la tercera causa de fracaso renal agudo en pacientes hospitalizados después de la disminución de la perfusión renal, es decir, cualquier causa de hipoperfusión o prerrenal, y uso de fármacos nefrotóxicos. Todos los anteriores versus sustancia de contraste. Entonces, tengan mucho cuidado que luego de haber, ¿no?, pedido una tomografía aparentemente, ¿no?, inofensiva para ver, evidentemente bien indicada, ¿no?, con contraste, doctor, empezó a subir la urea de creatinina. Es definitivamente la sospecha de ello. Entonces, se manejan criterios para acuñar, ¿no?, rotular un paciente que tiene esta patología, es decir, una nefropatía inducida por contraste al fracaso renal agudo de cualquier otra etiología, basándose en la definición del fracaso renal agudo dado por las guías del calibre, ¿no? Un aumento igual o superior a 0.3 miligramos por decilitro de creatinina, o un aumento igual a 1.5 a 1.9 veces el valor de creatinina basal, siempre en el tiempo de 48 a 72 horas siguiente a la administración del contraste. Si cumple estos criterios, ¿no?, de tiempo y de cantidad de elevación de creatinina, ¿no?, un paciente que ha sido sometido a este tipo de estudios, entonces está ante una nefropatía por sustancia de contraste. Y donde fundamentalmente el mecanismo de acción lo explica básicamente la necrosis tubular aguda. Nosotros los mejores modelos de NTA medicamentosa, ¿no?, por fármacos, pero pues en contraste iodado. Y se establece, porque no está todavía muy claro, bien determinado, ¿no?, cuál es la etiopatogenia y la fisiopatología respectiva, se establecen básicamente dos teorías. La NTA de esta circunstancia secundaria a la vasoconstricción renal mediada por efectos de la viscosidad del contraste y el impacto de este sobre alteraciones del óxido nítrico, que ustedes saben, el óxido nítrico es un vasodilatador, y sobre la nutelina, que es un vasoconstrictor, y la adenosina también ligada a eso. O la otra teoría es que la NTA, la necrosis tubular aguda de contraste, es el resultado directo de los efectos citotóxicos del contraste notados en las células tubulares, que están básicamente, como hemos dicho, en la médula y que van a generar también en simultáneo estrés oxidativo sobre los tubos. La siguiente. Bueno, acá es un poquito este esquema para graficar cómo es el daño que se produce y a qué niveles se produce la sustancia de contraste sobre el riñón, ¿no?
bajo básicamente tres mecanismos, ¿no? Los efectos directos, que son citotóxicos, ¿no? Que de alguna manera los hemos mencionado, que al final terminan en apoptosis y necrosis, o injuria tubular, necrosis tubular aguda, o también producción de radicales libres de oxígeno y estrés oxidativo, ¿no? Que también van empeorando la función renal, y también con efectos indirectos por alteración hemodinámica, por las sustancias, ¿no? Que gobiernan la vasodilatación, la vasoconstricción de la arteria periférica, ¿no? La endotelina, la prostaglandina, a nivel renal. Lo que van a producir es una hipoxia a nivel de tejido renal y por tanto va a producir isquemia. Y todo eso, estos tres factores van a, en una sumatoria, van a producir una empeoramiento de la función renal. Así. Factores de riesgo para la sustancia de contraste, muchos de ellos se repiten, ¿no? De lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Insuficiencia previa, pero ojo, diabéticos. Yo también tengo mucho cuidado con pacientes que necesitan hacer tomografía, pero que son diabéticos y tienen un grado de nefropatía. De repente, en mi internamiento y mi hospitalización, le añado otro diagnóstico de enfermedad renal por contraste. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que pensar mucho si es sumamente necesario, si el beneficio supera el riesgo de hacer ese estudio contrastado en un paciente diabético. La edad avanzada, la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque la ICC saben que puede afectar también al riñón. Y está muy de moda el famoso síndrome cardiorrenal. Entonces, a esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca que podrían tener daño de la potencial, terminamos de rematarlo con un estudio contrastado. Bueno, trasplante renal, los deshidratados, uso de nefrotóxicos, pacientes anémicos también, con mucho cuidado, pero también, porque la anemia va en relación a perfusión de oxígeno, ¿no? Pacientes con hiperuricemia, hipolinemia, muchos de nuestros pacientes tienen albumina baja, y eso también, la albumina baja hace que el intravascular esté disminuido. ¿Por qué? Porque la mayor parte del líquido se va al intersticial. Entonces tienen volumen arterial efectivo disminuido, por tanto son candidatos a hacer disminución del flujo renal y con sustancia de contraste los terminamos de rematar. E hipertensión porque probablemente puede haber hasta glomerulosclerosis en estos riñones. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que pensar, no es que estén proscritos, sino hay que tener mucho cuidado en administrar, ¿no?, sustancia de contraste, tan solamente sea sumamente necesario. O dependiente del procedimiento. Bueno, ya esto es un poquito prevención, ¿no? ¿Y cómo prevenimos eso? ¿No? Dando una previa dilatación al riñón y al paciente, una buena dilatación previa. Pero hay que tener mucho cuidado con los cardiópatas, porque a ellos tampoco no les puedo dar generosamente mucho líquido. Tienen que dar salino para que ese riñón esté completamente irrigado y no se quede pegado, o se quede pegado solamente en el momento del contraste, pero después barrerlo con el líquido que le damos y evitarse. El tipo de sustancia de contraste. Bueno, hoy hay sustancias de contraste a base de yodo, pero solubles, ¿no? Mucho más fácil de manejar. Los antiguos eran liposolubles, esos eran los que se quedaban ahí en el tejido, difícil de erradicar, aún con una hidratación generosa. La vía de administración del contraste, ojo, hay que tener mucho cuidado con las arteriografías. Es más nefrotóxica una arteriografía que un estudio con hidrocontraste administrado por B, ¿no? Y que tiene que ser por tiempo corto, lo más rápido posible, ¿no? En menos de 48, 72 horas, ¿no? Inclusive no hay que estar repitiendo, no me salió bien la tomografía, contrastado, otra vez hay que tomarse, no, es sumamente peligroso. La siguiente. Bueno, la clínica típicamente es de estos pacientes, luego de contraste, fracaso renal agudo, habitualmente sin oligoria, o sea, no les avisa. ¿No? Ustedes tienen que, por regla, después de cada estudio contrastado, a las 24 o 48 horas, tomar una urea creatinina, sabiendo que ustedes tienen ya una urea creatinina previa. Ya, esta es la basal, antes del contraste. Y por eso que siempre piden los pacientes o los técnicos o los centros de donde hacen estudios radiológicos, por favor me trae su creatinina. Si la creatinina basal está bien, correcto, porque hay que hacer una creatinina de 48.
El valor máximo de la creatinina, si es que se eleva, va a ser a las 48-72 horas de administrar el contraste y después se presenta una recuperación progresiva en la función renal hasta alcanzar valores basales a la semana de posición. Presenta por lo general una disminución del sodio inferior a 20 micromoles por litro y un sedimento urinario irrelevante. Por el sedimento urinario no van a sacar, ¿no?, nefropatía por contrastes, no le va a ayudar nada. Bien, la siguiente y finalmente, la siguiente. La anterior. Prevención para nefrotoxicidad. Por tanto, utilizar la menor dosis posible de contraste, ¿no? Si es posible, el contraste debe ser más o menos hasta aquí o menos 4 miligramos por kilo de peso. Estamos hablando de contrastes que sean menos de un cuarto de litro, menos de 250 cc. Si es menos, mejor todavía. Porque dosis mayores de 300 cc pueden multiplicar la incidencia, digan por 2, el riesgo de ser nefropatía. Evitar repetir los procedimientos en poco tiempo, otra vez debería hacer otro, no habría que hacer. La expansión del volumen con suero salino o bicarbonato. Este bicarbonato hay que tener mucho cuidado. Con suero salino sigue siendo el pilar fundamental de la prevención de la nefropatía. Entonces, por eso hay que, previo al examen radiológico, hay que pasarle rutinosamente una determinada cantidad de cloruro, que generalmente es de medio litro o un poco más. Se recomienda iniciar la extracción 12 horas antes del procedimiento con contraste, o una dosis de 1 miligramo por kilo hora y continuar hasta 24 horas después del procedimiento. Así hay que seguir hidratando las 24 horas siguientes para que el líquido que vaya ahí termine de barrer y no deje que se pegue el contraste y que haga un daño renal consiguiente. Por mucho tiempo, la acetilcisteína, ¿qué es la acetilcisteína? Sí, ya lo conocía como alumnos de medicina, pero te conté, oye, ¿esto para qué es? ¿Tú que estás estudiando medicina? Para quedar mal, no es un marcador. ¿Ah? Es un mucolítico. Pero un mucolítico tiene unas características especiales, ¿no? Es un mucolítico antioxidante, le dicen, ¿no? Antioxidante, antifree radicals, y por esa propiedad tuvo mucha popularidad en dar, ¿no?, acetilcisteína a estos pacientes, ahí endovenoso, para prevenir nefrotoxicidad. Bueno, eso estuvo por un tiempo, fue controvertido, pero se ha demostrado, sobre todo en pacientes con filtración molecular menos de 45, que no son nada útiles. Por tanto, ha ido decayendo su uso al respecto. Así, bien, y acá es un poco el resumen de la prevención y el tratamiento a injuria renal aguda inducida por contrastes. Probablemente lo mejor, lo casi probado, es la hidratación. Y hidratación de tipo endovenoso, no oral, ¿no? La endovenosa. Es lo mejor que hay, más o menos comprobado, que previene. Yo bien hidratado pre-post, las posibilidades son mucho menores de producir algún grado de problema renal. La N-acetilcisteína, que tuvo un boom hace algunos años, ¿no? Era un valedor de free radicals, en teoría podía vasodilatación, precursor de la síntesis de glutatio, inhibía la ECA, todo eso tenía, pero cuando fue sometido a los estudios, al rigor de los estudios de metaanálisis y ensayos clínicos randomizados, no se mostró ninguna diferencia, por tanto, casi eso está quedando en desuso. Las estatinas, que también en teoría tenían un efecto plegotrópico, mejoraban la función endotelial, mantenían el óxido nítrico, la producción, en fin, bueno, fue sometido también a metaanálisis, también prácticamente no hay, hay efectos confusores, ¿no?, que contribuyen en realidad a resultados que son inciertos. Inclusive los novedosos, los noveles SGLT2, ¿no? La dapagliflozina y todo eso, que ya quería aplicarse a todo tipo de cosas, ya, ¿no? Hasta para impotencia quería hacer ¿no? SGLT2, pues no, son buenos medicamentos en diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad crónica, pero no tiene un impacto sobre este particular problema, que es un ACE asociado a nefropatía por contraste. La vitamina C, ¿no?, la famosa vitamina C, ¿no?, que es un barrendero de radicales libres de oxígeno, que
todo el mundo se lo pone, busca ponerse en la vena, también se creyó que podría ser bueno para nefropatía por corta también. Los estudios recientes, randomizados, ¿no? Estudios, ensayos clínicos randomizados, ¿no? Demostraron que no han demostrado ese efecto esperado, incluso hasta la teofilina también. Creo que fue el